Juan capítulo 4 del verso 1 al verso 26. Dice así la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Hoy voy a empezar al contrario. Normalmente comenzamos a compartir los primeros versículos. Hoy voy a compartir el último versículo que acabamos de leer. Yo soy el que habla contigo. Mis amados hermanos, en todo el Antiguo Testamento, el eje principal sobre el cual gira todo el desenvolvimiento tanto de la historia del pueblo de Israel como su trasegar y su caminar desde que Dios lo llamó, está centrado en la esperanza de el Mesías. Desde el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando allá en el capítulo 3, verso 15, cuando el Señor promete la venida de el Mesías, hasta el tercer capítulo de Malaquías, ¿sí? Las escrituras están hablando repetidamente de un Salvador, de un Mesías. Acordémonos que el Antiguo Testamento se divide en 3 partes, ¿no? Lo que son la parte de los salmos, la ley primero, luego los salmos y luego los profetas. Y todas estas 3 áreas están hablando repetidamente, están declarando profecías sobre el Mesías que vendría, sobre el ministerio de ese Mesías. ¿Mm?
Así es que en la medida que las generaciones en el pueblo de Israel iban pasando, las nuevas generaciones comenzaban a conocer estos pasajes y esperaban con ansia la venida de ese Mesías. ¿Ah? Y cada vez, en la medida que avanzaba el tiempo, esta expectativa, ese deseo del Mesías aumentaba año tras año, esperando siglo tras siglo la venida de el Salvador. ¿Mm? Así que cuando el Señor Jesucristo nace, la esperanza de ese Mesías venidero era bastante, bastante alta. Pero ocurrió lo impensable. ¿Qué es lo impensable? Que el Mesías vino a su pueblo, vino al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Israel? Lo rechazó. ¿Mm? El pueblo, bajo la influencia que tenía de los líderes religiosos, no aceptó al Señor Jesucristo, aquel que había sido enviado por Dios el Padre, aquel a quien estaban esperando. Y en vez de eso, en vez de recibirlo y de aceptarlo, lo mataron. Ahora, no es que el Antiguo Testamento no tenga evidencias, ¿cierto?, de ese Mesías que vendría. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito a través de un periodo más o menos de 1000 años. Y en ese Antiguo Testamento, en esa escritura, se encuentran más de 300 referencias al Mesías, a ese Mesías que iba a venir, mis amados. ¿Ah? Y todas esas promesas, todas esas referencias al Señor Jesucristo se cumplieron. Y se cumplieron particularmente en el Señor Jesucristo. ¿Mm? En el Señor Jesucristo. O sea, esas son las credenciales. Como cuando llega uno a algún lugar, le preguntan a usted quién es. No, yo, mira, aquí tengo, muestran las credenciales. ¿Mm? Las credenciales que tenía de parte de Dios. Muy bien. Ahora, vémonos que las autoridades religiosas se sentían era amenazadas, ¿sí?, por el ministerio de el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra que él declaraba era una palabra de autoridad. Acuérdense que la vez pasada estuvimos compartiendo que el Señor Jesucristo hablaba las cosas celestiales, las cosas que había oído de el Padre. Y fuera de eso las declaraba con autoridad. Y fuera de eso confrontaba al pueblo de Israel con su propio pecado y particularmente a todo el sistema religioso con esa hipocresía que había en el corazón de ellos. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de los fariseos? Pues se negaron a aceptar la verdad que el Señor Jesucristo les estaba declarando. Miremos lo que dice Juan, capítulo 7, verso 48. Dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Ninguno de ellos había creído. Por el contrario, lo que hacían era contradecir las enseñanzas del Señor Jesús y menospreciaban todo lo que él hacía y todo lo que él decía. ¿Mm? Y miremos otro texto que está allá en Mateo 12, 23. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? ¿Y cómo respondían los fariseos a estas preguntas, a estas inquietudes que tenía el pueblo? ¿Cómo respondían? Miremos lo que dice el verso 24. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Ahora, el solo hecho de expulsar demonios era una evidencia clara, ¿cierto?, de que era el Cristo, de esa autenticidad del Señor Jesucristo. Pero estos líderes religiosos estaban tercos, obstinados en reconocer al Señor Jesucristo. Estaban empecinados en su incredulidad. ¿Mm?
y lo que intentaban más bien era volver al pueblo en contra del Señor Jesucristo. Ahora, pues uno de los actos más aterradores, crueles y atroces es como el mismo pueblo, incitado por toda la clase religiosa, entrega al Señor Jesucristo, como dice la palabra, en manos inicuas. Miremos lo que dice Hechos 2:23. A este entregado por el plan determinado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos, dice aquí en esta palabra, y le matasteis. En otras versiones dice por manos de inicuos y lo crucificaron. Todo el pueblo se volcó finalmente en contra del Señor Jesucristo. Miremos lo que dice ya el Evangelio de Mateo capítulo 27. Mateo 27, 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y Pilato dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su muerte sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Terrible. Las multitudes estaban totalmente equivocadas, ciegas ante la realidad de ese Mesías. Habían con anterioridad aparecido muchos falsos Mesías, pero había que hacer un examen cuidadoso del Antiguo Testamento para reconocer al verdadero Mesías. Y se suponía que la clase religiosa conocía todas las profecías y todas las palabras que estaban escritas en la ley y los profetas y los salmos acerca de el Mesías. Muy bien, miremos algunas de esas profecías que estaban ya anunciadas en el Antiguo Testamento con respecto al Mesías. Muy bien. Ahora, lo primero que Dios dijo es que el Mesías vendría como un descendiente de Abraham. De Abraham. Miremos lo que dice Génesis. Génesis capítulo 12, 12:7. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. La herencia que Dios había determinado para el pueblo. Y fuera de eso el Señor le dice, miremos el versículo desde el 1. Dice: el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hasta en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla de la simiente de Abraham. En tu simiente, dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cuál es la simiente de Abraham? El Señor Jesucristo. O sea que el Mesías debía ser descendiente ¿de quién? De Abraham. Por ende, descendiente también de Jacob, de Isaí, de David. Descendiente.
Era un requisito. Si el supuesto Mesías no era descendiente de Abraham, no era el Mesías verdadero. Y el Señor Jesucristo cumplió con cada uno de estos requisitos. Hay bastantes textos, pero no quiero alargarme mucho. Muy bien. Ahora, el Señor Jesucristo debía ser descendiente también de, de David. De David. Por, por doble línea, por así decirlo, tanto por madre como por padre. ¿Mm? Recuerden que David entregó el trono a Salomón, ¿cierto? Pero el otro hijo de David, que se llamaba Joacín o Jeconías o Conías en algunas otras versiones, Dios maldijo a este hombre. Miremos lo que dice allá en Jeremías 22:30. Así dice el Señor: inscribid a este hombre como sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse en el trono de David, ni gobernar de nuevo en Judá. Ese Joacim quedaría realmente sin hijos en el trono. O sea, ninguno de sus herederos se sentaría en el trono. ¿Mm? O sea que por el lado de Joacim no podía venir tampoco la descendencia de el Mesías. Ahora, ¿cómo se resolvió esta situación, mis hermanos? Fijémonos que el Señor Jesucristo era descendiente de David por la línea paterna, o sea, por, por Salomón. ¿Mm? Por Salomón. José era descendiente directo, o pues muchas generaciones de Salomón. Y María, la madre del Señor Jesucristo, era descendiente de otro hijo de David, de Natán. No del profeta, ¿no? Sino otro hijo. Acordémonos que David tuvo muchos hijos. Muy bien. Así que por ambos lados tiene la descendencia real del hijo de David. Ok, muy bien. Ahora, vemos que la identidad del Mesías tenía que corroborarse también por los registros proféticos que estaban en el Antiguo Testamento. Y otro de estos registros manifiestan la identidad de ese Mesías. Por ejemplo, el lugar del nacimiento. El lugar del nacimiento. Vemos lo que dice allá en Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y vamos y corroboramos estos hechos ocurridos en el nacimiento del Señor Jesucristo, allá en Mateo y particularmente en Mateo, que el Señor Jesucristo nació, ¿dónde? Nació en Belén. También en Lucas podemos corroborar esto. El Señor Jesucristo nació en Belén. En Belén. También debía nacer dentro de un tiempo particular, dentro de un tiempo específico. ¿Y provenir de qué tribu? ¿De qué tribu provenía el Señor Jesucristo? El Mesías. Acordémonos que cuando estudiamos Hebreos dijimos que no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. ¿Qué dice Génesis 40:10? ¿Qué dice Génesis 49:10? El cetro, ¿qué es el cetro? El bastón de mando del rey, ¿cierto? El cetro no se apartará de Judá,
ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silol, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. ¿A quién se entregará el cetro? ¿A quién se entregará el cetro? ¿A quién se entregará el cetro? ¿Qué dice ahí el primer renglón? A Judá. A Judá. A Judá. El Señor Jesucristo vendría de la tribu de Judá. Muy bien. Así me gusta que podamos ir entendiendo. Ahora, el Señor Jesucristo tenía que llegar antes de que todas las tribus de Jehová perdieran su identidad. Recordemos que en el año 70 los ejércitos romanos invadieron, pues, aunque ya eran vasallos, pero vinieron los ejércitos romanos y destruyeron totalmente el templo y destruyeron toda la identidad, los registros de las genealogías de las diferentes tribus. Se cumple la profecía de Daniel. Recuerden que meses anteriores, algunos años anteriores, estuvimos hablando de la profecía de las 70 semanas. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de las 70 semanas? Y cómo en el tiempo preciso, años atrás, como 400 o más años atrás, no más 900 años, es la profecía de Daniel, 900 años. Como ya se había dicho exactamente el día en que el Señor Jesucristo aparecería en su pueblo. Señaló el día exacto, siglos atrás. Miremos qué dice Daniel 9:25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Ahí está dando la fecha exacta. Recuerden que nosotros hablamos de las semanas, de los años, y esas semanas se cumplieron con el Señor Jesucristo. La posición dispensacionalista todavía está diciendo que la semana número 70 no se ha cumplido. Pero bíblicamente, la semana 70 se cumplió en el tiempo del Señor Jesucristo, mis amados hermanos. La semana 70 se cumplió. Y ese mismo día que estaba profetizado por Daniel, ese mismo día el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, allí montado sobre un pollino, y las multitudes lo aclamaron como él, como el Mesías. Recordemos allá de la entrada que se llama tradicionalmente el Domingo de Ramos, o la entrada triunfal a Jerusalén. Así que fueron tiempos precisos. Si el Señor Jesucristo hubiera venido después del año 70, ya ni siquiera había pueblo de Israel. Sino fue en el tiempo preciso que Dios estipuló. No fue ni antes ni después. En el tiempo particular y preciso de Dios. Ahora, ese Mesías nacería bajo unas circunstancias particulares. No nació como cualquier otro niño, ¿no? Miremos lo que dice allí Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. En toda la historia de la humanidad, el único que ha nacido de una virgen, de forma virginal, ha sido el Señor Jesucristo. Miremos lo que dice allá Mateo 1:20 al 25. Pero mientras pensaba en esto, ¿de quién está hablando acá? De José, ¿cierto? He aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David,
no temas recibir a María, tu mujer, porque porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Hasta qué tiempo María fue virgen? Hasta que nació el Señor Jesucristo. Ya después de que nació el Señor Jesucristo, vinieron más hijos a través de las relaciones sexuales de José y de María. No es como nos lo han hecho pretender creer que María se quedó virgen toda la vida. No, no fue virgen, siempre virgen mamola, eso es un cuento. La palabra de Dios dice que José no conoció, o sea, no tuvo una relación íntima con su esposa, sino hasta después de que nació el Señor Jesús. Muy bien. Ahora, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, también encontramos las profecías sobre el ministerio terrenal que el Señor Jesucristo llevaría a cabo. La palabra nos dice que tendría un precursor o un heraldo, como ya lo vimos en los capítulos anteriores de Juan. Miremos lo que dice Isaías 43. Una voz clama: preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Wow. Muy bien, miremos otro texto donde nos dice que el Señor también iba a ministrar en Galilea, allá en Isaías capítulo 9, versos 1 y 2. Dice: pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció sobre ellos. Wow. Tenía un heraldo, o sea, un precursor. Fuera de eso ministraría. ¿En dónde? En Galilea. Haría milagros. Miremos cómo dice Isaías también, que el Mesías iba a hacer milagros. Isaías 35, versos 5 y 6. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. El Mesías realizaría milagros. Y si vamos al Antiguo Testamento y miramos los evangelios, dan testimonio vez tras vez de cómo el Señor Jesucristo tenía su precursor, vino Juan, ¿sí? De igual manera, ministró en Galilea, hizo muchas señales, muchos milagros y predicó también el mensaje del Evangelio del reino de Dios. También la muerte del Mesías estaba profetizada y estaba profetizada también con detalle. O sea que él cumplió todas las profecías que habían sido declaradas con respecto a su muerte. Primero, que iba a ser traicionado por uno de los suyos. Miremos lo que dice ya el Salmo 41. Salmo 41, 9. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. ¿Y eso se cumplió?
¿O no se cumplió? ¿Se cumplió? ¿Dónde? Miremos Lucas. Miremos en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versos 3 y 4. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría. ¡Wow! Estaba profetizado. ¿Y qué pasó cuando entró Satanás a Judas? No se paró en la cabeza, ni comenzó a echar espumarajo por la boca, ni torció los ojos, ni la cabeza, ni nada de cuestiones, ¿no? Satanás obra. Bueno, muy bien. Ahora, incluso estaba profetizada también la cantidad de plata, de dinero que iba a recibir. Vamos a Zacarías. Zacarías 11:12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi paga. Y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. ¿Se cumplió en el Mesías, en el Señor Jesucristo? Se cumplió. A Judas le pagaron. Miremos lo que dice Mateo. Mateo 26, versos 14 y 15. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Jesucristo, el Mesías. Muy bien. También en el Antiguo Testamento se profetizó que el Mesías iba a ser muerto, iba a ser ejecutado por malhechores. Miremos lo que dice allá Isaías 53:12. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Contado con los malhechores. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, ¿con quién fue crucificado? ¿Junto a quiénes? Miremos lo que dice Mateo 27:38. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ustedes recuerdan que las piernas de estos ladrones fueron rotas, fueron quebradas para que murieran más rápido. ¿Y qué pasó con el Señor Jesucristo? No le quebraron. ¿Y sería que eso estaría profetizado? Miremos el Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. También decían las profecías que el Mesías iba a ser traspasado. Miremos otro texto. Allí en Zacarías. Zacarías, sí señora, Zacarías. Señor, ¿quién es? Zacarías capítulo 12, verso 10. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Y esto fue exactamente lo que pasó. Miremos en Juan. Miremos en Juan, mis amados. Juan capítulo 19. Verso 33 y 34. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Todo
las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la vida del Señor Jesucristo, aún después de su muerte. Miremos lo que dice allá en Isaías 53, 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engañado en su boca. Engaño, perdón, en su boca. ¿Dónde fue sepultado el Señor Jesucristo? En un sepulcro de un rico. Lo que dice ahí, en un sepulcro de un rico. Miremos lo que dice Mateo. Mateo 27. 57. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo, el que él había cavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Y María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. ¿Quién era José de Arimatea? Un rico, ¿cierto? Ahora, fijémonos que la evidencia de que el Señor Jesucristo es el Mesías, mis hermanos, está clara, es abrumadora. O sea, no puede uno decir, oiga, es que no se cumplió esto. No, Él cumplió todas y cada una de las profecías mesiánicas que estaban mencionadas, escritas en el Antiguo Testamento. Y el apóstol Juan entendía el peso de esas evidencias. Por eso es que él allá en su capítulo 20 del Evangelio 31, él dice que todas estas cosas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí en este primer encuentro, mis hermanos, que se da con la mujer samaritana, se está dando testimonio y evidencia de quién es el Señor Jesucristo. Es la primera vez que el Señor Jesucristo menciona ese yo soy. Yo soy, mis hermanos. Él se estaba identificando delante de esta mujer samaritana como el Mesías. Se estaba identificando delante de ella como el Mesías. ¿Y ella se convirtió o no se convirtió? Claro que sí. Y fue a dar testimonio a todos los del pueblo, como lo vamos a ver en la próxima oportunidad. Aquí la parte clave y la parte importante de todo este texto es la revelación que el Señor Jesucristo hace a esta mujer de Él mismo. O sea que Él es el Mesías. Y es la primera vez que lo hace. Y lo declara ante la persona que como humanos menos podríamos nosotros imaginarnos que lo hiciera. Frente a una mujer samaritana. Acordémonos que el desprecio entre judíos y samaritanos era tremendo. El desprecio que un maestro de la ley hablara nomás con una mujer no se le permitía. O sea, todas las cosas que la ley estaba prohibiendo, entre comillas, ¿sí? El Señor Jesucristo rompió con todas estas costumbres, hermano. Porque Él extendió la salvación no solamente al pueblo judío, sino más allá, a los gentiles. Ahora podemos preguntarnos, ¿y por qué el Señor Jesucristo no fue y se presentó allá con los influyentes, cierto? No, vaya, presentes ante el Sanedrín, presentes con el sumo sacerdote, con los fariseos, y llegué, aquí estoy, soy el Mesías. Eso no lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Por qué escogió revelar esta verdad fundamental, esta verdad gigantesca, mis hermanos, a una mujer pecadora, una samaritana inmoral,
menospreciada por su propio pueblo, por los mismos samaritanos. ¿Por qué? Porque el Señor no hace acepción de personas. Y fíjese que aquí hay un contraste muy fuerte. ¿Entre quién? ¿Cuál fue la entrevista que él tuvo el Señor Jesucristo antes? Con Nicodemo, un maestro de la ley, rico, respetado, con mucho conocimiento, ¿ah? Un hombre devoto. Y el contraste que hay frente a esta mujer. Primero, una mujer despreciada, una mujer inmoral, sin educación, una campesina cualquiera. Tremendo, ¿no? En nuestra mente no nos cabría eso de que el Señor se revelara y se mostrara como ese Mesías a este tipo de personas. Qué contraste tan fuerte. ¿Mm? Y eso nos está demostrando que el amor de Dios, mi hermano, no tiene límites. El amor de Dios, como dice allá, como leímos la vez anterior en Juan 3:16, Él amó de tal manera al mundo. Él se entregó, se dio. ¿Mm? Y Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento y todos lo lleguen a conocer. Así es que tenemos argumentos más que suficientes para reconocer en el Señor Jesucristo ese gran yo soy, ese Mesías enviado del cielo, ese Dios hecho hombre, ese Dios hecho carne, que vino a pagar por causa de mi pecado y el pecado de cada uno de nosotros. Pero ya los detalles del encuentro con esta mujer los veremos en la próxima oportunidad. Que cada uno de nosotros, a través de las evidencias que hay en su palabra, de los testimonios, de las declaraciones proféticas, del cumplimiento que se dio a través del Antiguo Testamento y de las evidencias que tenemos de registros históricos y registros escritos, podamos nosotros creer plenamente, como dice el apóstol Juan, que Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Él no es otro profeta. Él no es otro más de los que por ahí andan diciendo que traen salvación. Él no es ni como Mahoma, ni como Zaratustra, ni como ninguno de esos grandes filósofos o pensadores. El único que trae salvación es el Mesías, el enviado del Padre, el Señor Jesucristo. Amén. Hoy lo reconocemos, hoy lo entendemos, que no sea solamente de manera intelectual, sino que eso sea escrito en nuestros corazones. Que lo reconozcamos a Él como nuestro Mesías, porque cada uno de nosotros necesitamos de el Mesías, de el Salvador, porque todos estábamos condenados bajo la ira de Dios, pero Dios viene y envía a su Hijo, como dice la palabra, en semejanza de carne, para pagar Él la deuda que yo tenía delante de Dios. Padre, te damos gracias por ese don perfecto que es el Señor Jesucristo, el cual se dio y se entregó por cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios, que cada palabra, tanto de estas palabras del Antiguo Testamento, declarando la venida del Mesías y cada uno de los aspectos que se cumplieron en Cristo, lo podamos tener claro y escritos en nuestro corazón. Y que esto, Señor, en la medida que estudiamos y crecemos en el conocimiento, nos lleve a tener una fe, una certeza cada día mayor, una creencia cada día mayor en que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y es mi Salvador y nuestro Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.